Hola, mi nombre es Vivian Vargas León y soy parte del equipo de LC Derecho. Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast. El día de hoy estaremos tratando el tema del procedimiento por demanda de alimentos. Así que, comencemos. El derecho a los alimentos es un derecho humano fundamental de atención prioritaria, pues se encuentra muy relacionado a la subsistencia y desarrollo de la persona. Es por ello que está protegido tanto por la legislación nacional e internacional. Es así que la pensión alimenticia o pensión de alimentos es la contribución económica que deben pagar ciertos familiares en favor de sus parientes en estado de necesidad. Esta pensión es un pago periódico que debe realizar el progenitor que no posee la custodia para colaborar en la crianza del hijo o hija. Aquí detallaremos sobre las preguntas más frecuentes en torno al presente tema. Pregunta 1. ¿Quiénes pueden interponer una demanda por alimentos? Según el Poder Judicial, este proceso lo puede solicitar la madre o padre del menor con la finalidad de poder lograr una pensión alimenticia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo explicó que también lo puede solicitar el hijo o hija mayor de edad con incapacidad física o mental comprobada, o que esté cursando estudios exitosos hasta los 28 años. Asimismo, las mujeres embarazadas, pues la madre tiene derecho a alimentos durante los 60 días anteriores y los 60 días posteriores al parto, así como a los gastos ocasionados por este y por el embarazo. Pregunta 2. ¿Qué se entiende por alimentos en el derecho? Normalmente se entiende por alimentos cualquier sustancia que sirva para nutrir, pero cuando esta palabra se relaciona con el derecho, los alimentos también se encuentran constituidos por la comida, el vestido, la educación, la habitación o vivienda, la salud, la recreación y la formación para el trabajo. Pregunta 3. ¿Dónde presentar una demanda por alimentos y qué pasa después de hacerlo? La demanda se puede presentar en la mesa de partes electrónica del Poder Judicial o de manera presencial en la mesa de partes del juzgado de paz donde vives. Una vez recibida la demanda, el juez otorgará un plazo de 5 días hábiles para que el demandado conteste la misma. Luego citará a las partes a una audiencia única. En un breve plazo, el juez sentenciará y fijará el monto de la pensión alimenticia, lo cual deberá ser pagada por el demandado, así apele la decisión del juez. Pregunta 4. ¿Cuáles son los requisitos para interponer una demanda por alimentos? Los requisitos son: 1. Copia del DNI de la persona que solicita alimentos. 2. Partida de nacimiento del niño o adolescente. 3. Nombre completo del padre o madre demandado, su dirección de domicilio o de su lugar de trabajo. 4. Constancia de estudios del hijo o hija. 5. Boletas, recibos de pago o documentos sobre gastos ocasionados por la crianza del hijo o hija, ya sea por salud, vestido, alimentación, educación, recreo, entre otros. Pregunta 5. ¿Existe un monto mínimo para solicitar en una demanda por alimentos? En sí, no está establecido un monto mínimo para solicitar dicha pensión, pues ésta lo deberá regular el juez en proporción a quien lo solicita y dentro de las posibilidades que tenga el demandado. Pregunta 6. ¿Qué pasa si no pago la pensión por alimentos? La regla en la legislación peruana es que no hay prisión por deudas. Sin embargo, la excepción ocurre cuando existe una sentencia judicial que ordena el pago de una pensión de alimentos. Su incumplimiento se sanciona hasta con 4 años de cárcel. Pregunta 7. ¿Qué pasa si se atrasan en el pago de la pensión? Hay que tener en cuenta que si el padre o la madre que están obligados a pagar pensión se atrasan en 3 o más pagos, se puede solicitar al juzgado: 1. Restringir al padre la visita a su hijo o hija. 2. Inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. 3. Que se retengan sus ingresos, cuentas bancarias, objetos o posesiones que tenga. Y de la misma manera puede ser denunciado penalmente por omisión de asistencia familiar. Pregunta 8. ¿Se necesita de un abogado para interponer una demanda por alimentos? Para comenzar una demanda de pensión de alimentos no hay necesidad de tener un abogado, sino que ahora se puede descargar un formulario, llenarlo y presentarlo ante el juzgado de paz más cercano a tu domicilio o en cualquier módulo contra la violencia familiar. Pregunta 9. ¿Qué puntos analizará el juez para fijar los alimentos? El juez analizará en especial 2 puntos. El primero, las necesidades del alimentista, es decir, del hijo o hija.
Y el segundo punto, las posibilidades del deudor alimentario, es decir, del padre o madre a quien va dirigido la demanda. A la vez, estos dos puntos serán tomados en cuenta cuando se quiera hacer un reajuste, es decir, un aumento o disminución del monto de la pensión de alimentos, y así evitará que el juez cometa arbitrariedades al momento de motivar sus sentencias. Pregunta 10. ¿Debo seguir pagando la pensión de alimentos si mi hijo o hija ya es mayor de 18 años? Según la normativa peruana, seguirá la obligación de pagar la pensión de alimentos de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años mientras estos sigan llevando estudios exitosos de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Por lo tanto, es importante saber que el hecho de que un hijo alcance la mayoría de edad no implica que se extinga su derecho a seguir percibiendo esta pensión mientras que no disponga de ingresos propios por causas que no le sean imputables, por ejemplo, si sigue estudiando. Pregunta 11. ¿Cuándo se extingue la obligación alimenticia? Según nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de proporcionar los alimentos se extingue por la muerte del obligado, es decir, por el padre o la madre que tenía la obligación, o por la muerte del alimentista, es decir, del hijo o hija. Si necesitas más información sobre la pensión de alimentos, puedes acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llamar a la línea gratuita 0800 15 170.